Verano de 1991. El sol golpeaba el asfalto con una intensidad que derretía el aire. Dentro de la fábrica de muebles, el polvo de madera se pegaba a la garganta con cada respiración. Llevaba 3 años atrapado en ese ciclo. El ruido monótono de las sierras perforaba mis oídos, un zumbido constante que marcaba el paso de las horas. Mis amigos, mientras tanto, lanzaban sus anzuelos en los canales cercanos, lejos de esta maquinaria que devoraba mi tiempo. Aquel viernes, el bochorno dentro del taller se volvió insoportable. El sudor corría por mi espalda mientras observaba la pila de madera acumulada. No pude más. Caminé hacia el teléfono de la oficina, marqué el número y fingí una gripe con la voz más convincente que pude reunir. Colgué, dejé la herramienta sobre la mesa y salí al exterior. El calor me golpeó de frente, pero esta vez cada paso me alejaba de la fábrica. Caminé hacia el canal, buscando la libertad. Llegué a la orilla. El aire aquí era distinto, pesado y cargado de humedad, pero carecía del polvillo de madera que me irritaba los pulmones. Mis pies se hundieron en el barro blando de la ribera. A pocos metros, mis amigos estaban sentados sobre troncos podridos, con las cañas extendidas sobre el agua inmóvil. El canal parecía un espejo oscuro, sin corriente, donde el calor del mediodía se acumulaba hasta hacer vibrar el horizonte. Me acerqué en silencio. Uno de ellos levantó la mano, sin apartar la vista del sedal. No hubo preguntas sobre mi ausencia en el trabajo, solo un gesto hacia el espacio vacío a su lado. Me senté. El agua estancada desprendía un olor a vegetación en descomposición, un aroma terroso que, extrañamente, me resultó más limpio que el aire de la fábrica. Observé el hilo de nylon tensarse ligeramente contra la superficie del agua. El tiempo aquí se movía a otro ritmo, un ritmo lento, marcado por el zumbido de los insectos y el chapoteo ocasional de algún pez que rompía la calma. Por primera vez en años, el único sonido que importaba era el de mi propia respiración, pausada y profunda, mientras el sol de la tarde comenzaba a descender sobre el canal. De pronto, el sedal de mi amigo se tensó con una violencia inusual. La caña se arqueó hasta el límite, crujiendo bajo la presión. Me levanté de un salto y corrí a ayudarle. El agua del canal comenzó a burbujear, soltando un hedor a cieno acumulado. Tiramos con todas nuestras fuerzas, sintiendo cómo el barro succionaba el objeto desde el fondo. Tras varios tirones agónicos, una masa informe rompió la superficie. Era una Honda 90, cubierta por una capa gruesa de algas viscosas y sedimentos negros. La arrastramos hasta la hierba seca. El metal estaba carcomido por el óxido, y el manillar se movía con una resistencia arenosa. Sin pensarlo, nos turnamos para intentar revivirla. Uno sujetaba el chasis mientras el otro descargaba patadas furiosas sobre el pedal de arranque. El sonido era seco, un chasquido metálico que rebotaba. Una y otra vez, el pedal cedía sin ofrecer la menor resistencia. El motor permanecía mudo, inundado por años de estancamiento. El sudor nos resbalaba por la frente, mezclándose con el lodo. La frustración crecía, convirtiendo nuestra curiosidad en un esfuerzo agotador. El sonido de unos pasos pesados sobre la grava seca nos hizo detenernos. Dejé de patear el pedal y me giré. Un hombre avanzaba por la orilla, moviéndose con una lentitud agónica. Cada paso era un esfuerzo. Arrastraba los pies, levantando pequeñas nubes de polvo que se mezclaban con el olor a humedad del canal. Sus manos, temblorosas y manchadas de una sustancia oscura, se movían constantemente hacia el suelo para recoger latas oxidadas. Se detuvo a pocos metros de nosotros, bloqueando la luz del sol. Su presencia era una intrusión absoluta en nuestra tarde. Nos observó con unos ojos hundidos, casi ocultos bajo una maraña de vello facial. De repente, soltó una carcajada seca, un sonido áspero que parecía rasgar el aire estancado. No era una risa de alegría, sino una descarga de desprecio. Se quedó allí, inmóvil,
mientras el peso de su mirada nos obligaba a soltar la moto. El silencio que siguió fue más denso que el anterior. El hombre señaló la moto con un dedo tembloroso y soltó una carcajada que terminó en un acceso de tos. Se dejó caer sobre la hierba con un gemido sordo, estirando las piernas con rigidez. Su columna se arqueó en un ángulo antinatural al apoyarse contra un tronco. Nos miró fijamente, ignorando nuestro desconcierto. «Yo fui el jinete de la reina», dijo, y su voz perdió el tono áspero para volverse precisa. Describió el día de la ceremonia real, el galope frenético sobre el césped húmedo y el momento exacto en que el animal resbaló. Relató cómo el impacto contra el suelo le astilló las vértebras, dejándolo inmovilizado en el barro mientras la procesión continuaba sin detenerse. Sus manos trazaron en el aire la línea de su espalda rota, un gesto lento y doloroso. Explicó que, tras semanas de inmovilidad, los emisarios de palacio llegaron a su lecho. No hubo gratitud por años de servicio, solo una orden de desalojo inmediata. La monarquía no permitía hombres incapaces de montar. Lo arrojaron a la calle sin recursos, borrando su nombre de los registros oficiales. Mientras hablaba, sus dedos se hundían en la tierra, apretando el suelo con una fuerza que revelaba la profundidad de su rencor. El anciano se inclinó hacia adelante, reduciendo la distancia entre nosotros. Su respiración se volvió pausada y rítmica. De repente, sus ojos se dispararon hacia los arbustos cercanos y luego hacia el camino vacío, escaneando cada rincón con una desconfianza febril. Se aseguró de que no hubiera nadie más en un radio de 50 metros. Su mano se levantó, haciendo un gesto brusco para que nos acercáramos más. Bajó el volumen de su voz hasta convertirla en un siseo metálico, casi imperceptible sobre el murmullo del agua. «Lo que les conté de las caballerizas es solo la superficie», murmuró, mientras sus dedos tamborileaban sobre sus rodillas con una cadencia nerviosa. Empezó a hablar de la Segunda Guerra Mundial, no como un evento de los libros, sino como una serie de operaciones encubiertas que nunca llegaron a los archivos públicos. Me encarga complots alemanes gestados en las sombras de la inteligencia británica, citando nombres de agentes y fechas que no encajaban con la historia oficial. Cada palabra parecía arrancarle un esfuerzo físico. Se tensaba, miraba sobre su hombro y volvía a fijar la vista en nosotros, buscando una señal de que comprendíamos la magnitud de lo que estaba revelando. El aire, a nuestro alrededor, se cargó de una pesadez nueva. El hombre se acercó tanto que pude sentir el aliento viciado golpeando mi rostro. Sus ojos, hundidos y febriles, se clavaron en los míos, con una intensidad que me obligó a contener la respiración. Sus manos dejaron de tamborilear y se cerraron en puños sobre la hierba. «El SIDA», susurró, y la palabra sonó como un disparo seco en medio del silencio del canal. Se inclinó aún más, bajando la voz hasta convertirla en un siseo apenas audible. Explicó que no fue un accidente de la naturaleza, sino un arma biológica diseñada en laboratorios alemanes durante los últimos estertores de la guerra. Según él, el virus fue lanzado sobre Londres con una precisión quirúrgica. No buscaban una muerte inmediata, sino una lenta erosión. «Tenía un temporizador», dijo, y sus dedos marcaron un ritmo lento en el suelo, como un segundero invisible. Afirmó que el plan estaba diseñado para activarse. 50 años después de su liberación, un mecanismo de exterminio programado para borrar a la población desde dentro. Sus palabras caían con una lógica gélida, despojando al mundo de cualquier seguridad. No parpadeaba. Cada sílaba estaba cargada de una certeza que parecía pesar más que el aire sofocante de aquella tarde. Busqué en sus pupilas algún rastro de locura, algún destello de embriaguez o la incoherencia propia de una mente quebrada. No encontré nada. Su mirada era un pozo de lucidez gélida. Mientras otros habrían gritado o gesticulado, él mantenía una calma absoluta,
una quietud que resultaba más aterradora que cualquier arrebato. Su voz no temblaba. Cada palabra salía de su garganta con la precisión de un engranaje bien aceitado. No es una teoría, sentenció, y el aire pareció volverse más denso, cargado de una verdad que se filtraba por nuestros poros. Intenté mirar hacia la moto, hacia el metal oxidado que habíamos sacado del canal, pero el objeto carecía de importancia. Él no buscaba nuestra aprobación ni nuestra lástima, simplemente estaba depositando una carga sobre nosotros, un conocimiento que no podíamos devolver. Aquel hombre no estaba narrando una fantasía, estaba dictando una sentencia que, en ese instante, sentí como propia, marcando el fin de nuestra inocencia. El viejo se puso en pie con un esfuerzo visible, apoyando las palmas en la tierra seca para impulsarse. Sus rodillas crujieron. Recogió la bolsa de plástico, que tintineó con el choque de las latas oxidadas, y comenzó a caminar siguiendo el curso del canal. Arrastraba los pies, levantando pequeñas nubes de polvo, que el sol de la tarde iluminaba con nitidez. No miró atrás. Su figura, encorvada y lenta, se fue reduciendo, hasta convertirse en una mancha oscura contra el horizonte del campo. Nos quedamos allí, inmóviles, con la Honda 90 todavía sumergida en el barro a nuestros pies. El motor, que minutos antes intentamos arrancar, ahora parecía un objeto sin sentido, una reliquia de un mundo que ya no nos pertenecía. El silencio del canal se volvió opresivo. Las palabras del hombre no se desvanecieron con su partida. Al contrario, se asentaron en el aire, pesadas y definitivas. Cada vez que cerraba los ojos en los años siguientes, volvía a ver su rostro y a escuchar su voz dictando aquel destino. Aquella tarde de 1991, la inocencia de mi juventud se quedó enterrada en el lodo junto a la moto, reemplazada por una sombra que se negaba a disiparse. El verano terminó, pero la duda se quedó conmigo para siempre.